La estación de monitoreo del espacio profundo Horizons Edge captó la señal de socorro a las 2347 horas estándar de la Tierra. La teniente Sara Martínez observó los patrones de oscilación cuántica bailar en su pantalla holográfica. Sus ojos oscuros se entrecerraron mientras analizaba la firma después de 15 años de escanear el vacío entre las estrellas. Nunca había visto nada parecido. Capitán Reynolds gritó con voz firme a pesar de su arte de correr. «Necesitas ver esto». El comandante de la estación se materializó desde su oficina en segundos. Su rostro curtido se iluminó con el suave resplandor azul de las frecuencias de emergencia. James Reynolds había comandado Horizons Edge desde que la humanidad empujó por primera vez sus estaciones de monitoreo más allá del cinturón Keeper, vigilando cualquier señal de que no estaban solos en el cosmos. «Háblame, teniente. Las señales no se parecen a nada en nuestra base de datos, pero definitivamente son artificiales». Martín ha manipulado la pantalla holográfica, expandiendo el análisis de la forma de onda. Según el patrón de degradación, lo que sea que lo esté generando está muriendo. Reynolds estudió los datos, su expresión grave. La humanidad había pasado el último siglo ocultando cuidadosamente su avance tecnológico del resto de la galaxia. Detectaron otras civilizaciones décadas hace, pero después de observar la constante guerra y conquista que definía la política interestelar, los líderes de la Tierra habían elegido el aislamiento y la preparación secreta. Sobre el primer contacto, a que distancia un poco menos de 2 horas, diseñó cerca del punto L4 de la órbita de Júpiter, Reynolds se pasó una mano por el cabello. Plateado demasiado cerca para ignorarlos, deben haber sufrido una falla crítica en el disco para salir de FTL tan profundo. Nuestro sistema se enderezó el uniforme, envíe los datos al comando, despertaré al almirante en 30 minutos. El almirante Chen estaba celebrando una reunión de emergencia con el Consejo de Defensa Terrano a través de canales de entrelazamiento cuántico. Las caras holográficas de los líderes militares y políticos de la humanidad parpadearon alrededor de su oficina a bordo de la base lunar oculta. Armstrong, la nave parece ser de origen exano, explicó, proyectando los datos del sensor en base a nuestras observaciones de largo alcance. Son una de las especies más agresivas. En este sector su imperio abarca al menos 30 sistemas estelares, entonces deberíamos destruirlos antes de que puedan informar nuestra ubicación. El general Santos intervino. Hemos trabajado demasiado para mantener la Tierra oculta. La nave ya está paralizada. El almirante Chan respondió, y nuestros escáneres muestran solo 26 señales de vida restantes. Su núcleo se acerca a una falla crítica. Morirán en unas horas sin nuestra intervención. El holograma de la presidenta del Consejo, Amara Patel, se inclinó hacia adelante. ¿Qué es exactamente lo que está proponiendo, almirante? ¿Que lo salvemos? La declaración quedó suspendida en el aire como una cosa física por un momento. Solo el suave zumbido de las computadoras cuánticas llenó el silencio. ¿Ha perdido la cabeza? Santos explotó. Estos no son exploradores pacíficos, los nexanos. Son conquistadores. Los hemos visto subyugar 2 civilizaciones solo en la última década. Precisamente la voz de Chen era acero envuelto en seda, por eso salvarlos podría ser nuestra mayor oportunidad. Hizo un gesto y apareció un nuevo conjunto de proyecciones, análisis detallados de la sociedad y la psicología nerianas compiladas durante años de observación cubierta. Toda su cultura se basa en la fuerza y el dominio. Respetan el poder por encima de todo, pero también tienen un código de honor rígido que incluye el pago de deudas. Sus ojos oscuros recorrieron a los líderes reunidos. Y los salvamos y les mostramos misericordia y capacidad tecnológica más allá de su comprensión. Destrozará su visión del mundo o regresarán con una flota para esclavizarnos. Santos gruñó. Ya creen en este sector está vacío de vida avanzada. Chen presionó. Sus sensores son rudimentarios comparados con los nuestros. Podemos rescatarlos mientras mantenemos la apariencia de ser una civilización joven que acaba de lograr un vuelo espacial básico. Explicaría nuestra presencia mientras ocultamos nuestras verdaderas capacidades. El holograma del presidente Patel parpadeó cuando se volvió hacia su asesor militar, el almirante Guo. Sus pensamientos. El hombre mayor se acarició la barbilla pensativamente. Es una apuesta. Pero la lógica de Chen es sólida. El código de Nutra Nexiana es fundamental para que su sociedad sea salvada por una especie primitiva. Crearía una muerte que no podrían ignorar. Como mínimo complicaría cualquier acción agresiva futura contra la Tierra, y en el mejor de los casos Chen agregó que podría obligarlos a cuestionar toda su filosofía de conquista. A veces la mejor manera de cambiar a un enemigo es mostrarle algo inesperado. Merci Poel se quedó en silencio por un largo momento. Su forma holográfica sumida en sus pensamientos. Finalmente asintió. Proceda, almirante, pero tome todas las precauciones si esto sale mal. La supervivencia de la humanidad podría depender de mantener nuestro engaño. En cuestión de horas, la nave de rescate primitiva Merci se lanzó desde una instalación lunar oculta. Su agujero fue diseñado deliberadamente para parecer tosco. Todos los ángulos agudos y puntales expuestos que sugerían tecnología de carenado espacial temprana, pero debajo del exterior
Cuidadosamente elaborados se encontraban algunos de los sistemas más avanzados de la humanidad disfrazados para parecer mucho más simples de lo que eran. La capitana Maya Ptil, sin relación con el presidente del Consejo, estudió la moribunda nave serial en X a través de sensores mejorados cuánticamente que su nave pretendía no tener. La nave alienígena era hermosa de una manera depredadora, todas las curvas hacia atrás y superficies cristalinas que sugerían tanto arte como intención letal, pero ahora esas perfectas las superficies estaban agrietadas y oscuras y el núcleo de la nave era una herida roja furiosa en el espectro cuántico. El soporte vital está fallando en varias secciones. Su oficial científico informó que estimó que faltan 18 minutos para el colapso total del núcleo. Maya asintió con la cabeza. Su corazón latía con fuerza debajo de su traje de presión de aspecto deliberadamente anticuado. Todo sobre su apariencia había sido cuidadosamente calculado. Las luces externas de la nave de rescate eran ligeramente demasiado brillantes y parpadeaban ocasionalmente, lo que sugiere una tecnología de plasma primitiva en lugar de los filamentos cuánticos que realmente los producen. Sus sistemas de comunicación transmiten en frecuencias fácilmente detectables, mientras que los canales de entrelazamiento cuántico reales permanecieron ocultos. Abra un canal. Ordenó que todas las frecuencias fueran solo audio básico. Esperemos que sus traductores universales sigan funcionando. La estática crepitó en Ross, los altavoces. Otra ilusión cuidadosamente elaborada que ocultaba el cristal. Claridad de sus comunicaciones reales. Entonces, una voz áspera y chasqueante respondió en un inglés estándar con un fuerte acento que sus estaciones de monitoreo habían filtrado hace décadas para establecer su estado primitivo. Nave desconocida. Este es el comandante Sol de la nave imperial nexiana Voice Talón. Nuestro núcleo es crítico. Necesitamos asistencia inmediata. Maya respiró profundamente. El primer contacto oficial de la humanidad con una especie alienígena sería una mentira envuelta en verdad. Misericordia escondida debajo del engaño. Pero a veces las victorias no llegaron por la fuerza de los brazos, sino por la fuerza del corazón. Comandante Sol, este es el capitán Maple de la nave de rescate de la Tierra. Merci. Espere, venimos a ayudar. El futuro de las relaciones entre humanos y alienígenas estaría determinado para siempre por lo que sucediera en las próximas horas, y muy por debajo de la apariencia cuidadosamente elaborada de una especie joven que daba sus primeros pasos en el espacio. La humanidad observaba y esperaba con la esperanza de que la compasión pudiera tener éxito donde siglos de conflicto habían fallado. El precio de esa compasión estaba por verse. Pero mientras Maya Ptil guiaba su nave hacia la nave alienígena moribunda, no pudo evitar sentir que esta elección entre el miedo y la misericordia haría eco a través de las estrellas para las generaciones venideras. El gran salón de asambleas del Imperio Nerian se extendía 1 kilómetro dentro de las agujas cristalinas de Capitol Prime. Sus paredes transparentes refractaban la luz de las estrellas en patrones hipnóticos a través de la aristocracia reunida. Pero el comandante supremo Sexal apenas notó el esplendor arquitectónico. Su atención estaba fija en los miembros del Alto Consejo que se cernían sobre él en sus plataformas elevadas. Sus ojos plateados facetados brillaban con hostilidad apenas disimulada. Afirma ser el alto consejero de Vex. La voz de Moore goteaba desdén. La nave de guerra de élite fue salvada por los primitivos. Estos humanos que apenas habían logrado la propulsión química de alguna manera, lograron evitar un colapso del núcleo cuántico. Las escamas faciales de Sal se ondularon con una emoción cuidadosamente controlada. Habían pasado 3 meses. Es el imposible rescate en el sistema Saúl y había pasado todos los días desde entonces preparándose para este momento. Tuvieron éxito a través de la determinación y la improvisación honrados. Su tecnología era rudimentaria, pero sus ingenieros demostraron una adaptabilidad notable, y en lugar de reclamar su sistema para el imperio, otro consejero parloto les has permitido simplemente enviarte en tu camino. Mostraron misericordia a una fuerza superior. Sexto respondió sus traductores, luchando por transmitir las complejas implicaciones del honor en su lengua materna. No sabían nada de nuestro imperio, pero arriesgaron sus vidas para salvarlas. Nuestras tales acciones crearon una deuda que no se puede ignorar. La cámara estalló en oleadas superpuestas de agitados chasquidos. El concepto nerio de honor. La deuda era fundamental para su sociedad, una compleja red de obligaciones que unían a su imperio, pero nunca en su historia habían tenido una deuda así con una especie inferior escondida debajo de la cámara del Consejo en habitaciones seguras protegidas incluso de la vigilancia cuántica. Los verdaderos arquitectos del poder militar del imperio observan los procedimientos con creciente preocupación. El general Kexi, comandante supremo de la flota imperial, se volvió hacia su asesor más confiable. Las acciones humanas no tienen sentido lógico.
Si sea ninguna especie logra el vuelo espacial sin comprender la dinámica básica de poder, deberían haber destruido la garra del vacío o haber intentado apoderarse de ella. Director científico Mexer. Las escalas cambiaron en un patrón que indica un pensamiento profundo, a menos que quisieran que supiéramos de su misericordia. Con qué fin considere si son verdaderamente primitivos. Demostraron una capacidad notable para prevenir un colapso del núcleo cuántico. Si no son primitivos, dejó la implicación colgando el corazón primario de Ctis. Aceleró usted. ¿Cree que deliberadamente parecieron vulnerables? Creo, Comandante Supremo, que debemos considerar todas las posibilidades. Nuestros escaneos de largo alcance del sistema Soul no mostraron signos de civilización avanzada, pero este rescate se ejecutó con precisión que sugiere experiencia que terminó organización propósito por encima de ellos. La Cámara del Consejo continuó con Roy con el debate. Las implicaciones del informe de Sal llegaron mucho más allá de un solo rescate. Si se difunden las noticias de que el poderoso imperio Nerian tenía una deuda de vida con una especie primitiva, podría desestabilizar su imagen cuidadosamente mantenida de superioridad. Algunos consejeros ya estaban pidiendo una invasión inmediata del sistema Soul para borrar la vergüenza, pero los instintos de Kate durante siglos de guerra instaron a la precaución. Algo sobre esta situación se sentía mal como la quietud antes de una emboscada. Mientras tanto, a través de 20 años luz del espacio, la humanidad continuó su elaborado engaño. El rescate había ido perfectamente, casi demasiado perfectamente. Los Eranos NX habían estado tan concentrados en los aspectos aparentemente primitivos del diseño de Mercy que nunca notaron los sensores cuánticos que mapeaban cada detalle de la tecnología de su nave o las ondas a nanoescala que se habían infiltrado en sus sistemas informáticos durante el proceso de estabilización del núcleo. La almirante Ellen Chen estudió los últimos informes de inteligencia en su oficina lunar, las transmisiones de entrelazamiento cuántico de sus estaciones de monitoreo de Cover pintaron una imagen compleja del caos político que habían desatado en el Imperio Nexo. Están divididos sobre cómo responder. Su asistente de IA resumió: los tradicionalistas quieren atacar de inmediato para enfrentar a los pragmáticos, se preocupan por las implicaciones de la deuda honrada, y una pequeña pero creciente facción está comenzando a cuestionar toda su filosofía de superioridad tecnológica. Chen sonrió. Estaba procediendo exactamente como esperaban en su liderazgo militar. El general Kexi ha ordenado una revisión completa de todos los escaneos tomados durante el rescate. Sospecha de un engaño, pero no puede probar nada. Sus sensores simplemente no son lo suficientemente sofisticados como para haber detectado nuestras verdaderas capacidades, y los nanoes completamente sin ser detectados han mapeado aproximadamente el 60% de la red militar de Nerian. Al ritmo actual, tendremos una penetración estratégica completa dentro de 8 meses. Chen se reclinó considerando la elaborada red que habían tejido. El rescate había sido un riesgo calculado, pero ya estaba dando sus frutos. Chen asintió con la cabeza. La siguiente etapa sería aún más delicada: establecer relaciones comerciales limitadas manteniendo la ilusión de inferioridad tecnológica. Cada interacción sería una oportunidad para reunir más inteligencia, para plantar más semillas de duda en la cosmovisión siria de NX. Proceda según lo planeado, ordenó, pero mantenga un estado de alerta elevado en el momento en que cualquier nave NX Aran aparezca en nuestro rango de sensores. Quiero saber sobre eso. Mientras sus ojos reconocieron la orden, Chen se encontró reflexionando sobre el extraño camino que eligieron. La humanidad había pasado siglos preparándose para el primer contacto, esperando que llegara a través de conflicto. En lugar de eso, lo habían iniciado a través de un acto de misericordia, aunque uno envuelto en capas de engaño. Pero a veces el arma más efectiva no era un arma o una bomba, a veces era una idea. En tierra fértil y cuidadosamente cuidada. Los nerianos estaban a punto de aprender esa lección, aunque aún no lo sabían, y cuando se dieron cuenta de cuán completamente la humanidad había transformado su sociedad, sería demasiado tarde para detenerla. Las semillas del cambio habían sido plantadas. Ahora solo necesitaban tiempo para crecer. 5 años después del rescate de Talón del Vacío, la flota de batalla más grande del Imperio Neriano jamás reunida abandonó el espacio cuántico en el borde del sistema Saúl. 3 naves de guerra de 300, sus agujeros cristalinos brillando con un propósito mortal, se movieron en una formación de ataque bajo el mando del general supremo Kexi. Las manos escamadas del general trazaron patrones en la pantalla holográfica, mientras estudiaba el engañosamente pacífico sistema solar frente a él. 5 años de cuidadosa observación de ver a los humanos abrirse camino en el espacio con sus naves primitivas y errores obvios. 5 años de negociaciones comerciales que parecían casi dolorosamente nave. 5 años de recopilación de evidencia que finalmente convencieron al Alto Consejo de actuar. Informe de Estado que ordenó: no hay señales de sistemas de detección avanzados. General Supremo,
Su oficial de sensores informó que sus estaciones orbitales permanecen sin cambios. Transmisiones de radio básicas, solo su red de defensa del sistema solar parece consistir enteramente en cohetes químicos y armas cinéticas primitivas. Los corazones secundarios de K se apretaron con anticipación después de 5 años de observar la recopilación de inteligencia. Finalmente había convencido al Alto Consejo de que los humanos estaban escondiendo algo. El rescate de Talón del Vacío había sido demasiado perfecto, su posterior desarrollo tecnológico demasiado conveniente. Cada interacción comercial, cada intercambio diplomático, se había sentido coreografiado como movimientos en algún gran engaño. Comienza el enfoque que ordenó. Mantenga el sigilo cuántico hasta que alcancemos el cinturón de asteroides exterior. La flota masiva avanzó en perfecta formación. Sus unidades avanzadas no dejaron rastro en el espacio normal según su inteligencia. La tecnología de sensores humanos apenas podía detectar naves en su propia órbita. La noción de que pudieran detectar naves encubiertas cuánticas era ridícula. Por eso la transmisión que atravesó sus frecuencias de comando golpeó como un golpe físico flota de batalla nexiana. Esta es la almirante Ellen Chen de la Fuerza de Defensa Terrana. Está ingresando a un espacio restringido. Mantenga la posición y declare sus intenciones. Las escamas de KY se ondularon en estado de shock cuando su oficial táctico se apresuró a responder. Imposible. No pueden habernos detectado a través del sigilo cuántico. Oh, los detectamos en el momento en que ingresaron al sistema. La voz de Chen tenía una nota de diversión casi maternal. Justo cuando habíamos estado detectando sus naves y ya durante los últimos 5 años. ¿De verdad creía que esas negociaciones comerciales eran aleatorias? La sangre del general se heló cuando la pantalla holográfica. Los rayos de repente parpadearon y cambiaron a su alrededor. El espacio aparentemente vacío que tenía delante se llenó de repente de firmas de energía, miles de ellas emergiendo de lo que sus sensores insistían en que era un vacío. Cambio de fase cuántico. Su oficial científico susurró con horror. Toda su flota de defensa existe ligeramente desfasada con el espacio-tiempo normal. Por eso nunca los detectamos. Una aplicación bastante básica de la mecánica cuántica. Continuó Chen, y ahora vía cero debajo de la diversión. Una de las muchas tecnologías que hemos desarrollado manteniendo nuestra apariencia primitiva. ¿Le gustaría ver algunas otras antes de que Kex pudiera responder? Aparecieron nuevas firmas lanzándose desde la Tierra, desde Marte, desde estaciones que parecían inofensivas momentos antes. Pero estos no eran los crudos cohetes químicos que su inteligencia había informado. Estos eran algo completamente diferente. Sus lecturas biológicas sugieren un estrés considerable. El general Kexichen observó. Tal vez debería tomarse un momento para apreciar completamente su situación táctica. Las pantallas tácticas del general se estaban volviendo locas mientras intentaban analizar las naves humanas que ahora rodeaban su flota. Sus cascos parecían ondularse y cambiar. Patrones orgánicos que fluían a través de superficies que de alguna manera absorbían cada escaneo que les lanzaba. ¿Qué eres?, exigió. Somos la humanidad. Chen respondió simplemente. Somos lo que sucede cuando una especie se dedica al avance en lugar de a la conquista. Su imperio ha pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra. Elegimos un camino diferente. La integración del orgánico y lo mecánico, la síntesis de múltiples disciplinas científicas en algo completamente nuevo, como para demostrar su punto. Varias naves humanas simplemente pasaron por la formación de sus flotas. Sus formas cuánticas cambiaron al pasar a través de la materia, sólida como fantasmas. Sus oficiales de armas informaron que los sistemas estaban fallando. Las redes de comunicación cuántica estaban siendo desmanteladas sistemáticamente por fuerzas que ni siquiera podían detectar. El rescate de los vacíos. Talón no fue suerte ni ingenio primitivo. Chen continuó. Fue una decisión calculada. Necesitábamos entender cómo reaccionarías ante merced de una especie supuestamente inferior. Tu respuesta nos dijo todo lo que necesitábamos saber sobre tu civilización, sus fortalezas, sus debilidades y, lo más importante, su capacidad de cambio. El corazón primario de Kate casi se detuvo cuando se dio cuenta de las implicaciones completas. Los acuerdos comerciales, los intercambios de tecnología eran exactamente lo que parecían ser, tecnologías primitivas simples que no representaban una amenaza para su imperio, pero nos permitieron estudiarlo de cerca para plantar dispositivos de monitoreo cuántico enredados en sus instalaciones militares clave. Toda su red de defensa ha sido comprometida. Durante años. General, conocemos cada movimiento que planea hacer aquí hoy. Las exhibiciones tácticas del general continuaron deteriorándose a medida que las naves humanas deshabilitaban sistemáticamente las capacidades ofensivas de su flota sin disparar una sola arma tradicional.
Sus naves biomecánicas parecían adaptarse a cada contramedida que intentaban sus ingenieros, volviéndose más eficientes con cada momento que pasaba. ¿Por qué rebelarse ahora? Se las arregló para preguntar porque su imperio se encuentra en una encrucijada, respondió Chen. Las semillas se plantamos hace 5 años han crecido. El debate filosófico que nuestra misericordia provocó se ha extendido por toda su sociedad. Hay quienes entre su gente comienzan a cuestionar las viejas formas de preguntarse si podría haber caminos hacia la grandeza además de la conquista. Las habilidades de K cambiaron en patrones de confusión y comprensión del amanecer, en movimiento de reforma. Los llamados a soluciones diplomáticas. Ustedes lo diseñaron todo. Les mostramos misericordia cuando esperaban destrucción, les ofrecimos amistad cuando anticiparon la sumisión. Cada acción que tomamos fue diseñada para crear disonancia cognitiva en su sociedad, para obligarlos a cuestionar suposiciones que han mantenido durante milenios y ahora. General KY enfrenta una elección. La voz del almirante se volvió más suave, casi gentil. Puede ordenar a su flota que ataque. Lo haremos. Defenda Mosnos y la galaxia será testigo de la caída del poderoso imperio airiano, o puedes elegir otro camino, uno que tu gente ya ha comenzado a caminar sin darse cuenta. Sinji Kes miró las pantallas tácticas a la abrumadora fuerza desplegada contra el oculta a plena vista. Todos estos años, todo lo que creía saber sobre la humanidad había sido cuidadosamente construida, una ilusión. Cada certeza sobre la superioridad tecnológica de su imperio había sido sistemáticamente desmantelada y, sin embargo, todavía no habían disparado un solo tiro. El general cerró sus ojos primarios recordando antiguas enseñanzas sobre el honor y la deuda. Tal vez se dio cuenta de que la verdadera fuerza no radicaba en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de saber, y no al almirante Chen, dijo finalmente su traductor, luchando por transmitir los complejos armónicos de la rendición. Formal en su lengua materna, el imperio neriano quisiera abrir negociaciones diplomáticas, y en ese momento, cuando la verdadera naturaleza de la humanidad finalmente se reveló, la galaxia tembló, no de miedo a su poder, sino de asombro por su paciencia, su planificación y su inquebrantable dedicación a cambiar el universo, no a través de la fuerza, sino a través de la comprensión. La noticia de la rendición pacífica del imperio neriano se extendió por la galaxia como una onda de choque cuántica. Las especies que habían vivido con miedo la expansión neriana durante generaciones observaron en un silencio atónito como la poderosa raza guerrera comenzó a desmanejando sus armas de guerra, pero fue la razón de su rendición lo que realmente sacudió los cimientos de la sociedad galáctica. En la gran cámara del cónclave galáctico, representantes de 100 civilizaciones espaciales se reunieron para presenciar algo sin precedentes: el discurso conjunto del general supremo Kexi y la almirante Linach. En la cámara tallada en el cristal viviente de un asteroide hueco zumbaba con campos de traducción mientras seres de todas las formas luchaban por comprender el cambio de poder que estaban presenciando. Kexi se paró orgulloso en el podio, sus escamas brillando bajo la luz de las estrellas que se filtraba a través de la cúpula transparente de la cámara. Durante 10.000 años el imperio neriano midió la fuerza a través de la conquista. Creemos que el poder fluye de la capacidad de destruir para dominar, para infundir miedo en los corazones de nuestros enemigos. Sus ojos secundarios se volvieron hacia el almirante Chen, que estaba a su lado con una forma de uniforme de gala simple que de alguna manera exigía más atención que la armadura de batalla ornamentada de los otros líderes militares presentes. Estábamos equivocados. Kade continuó: el verdadero poder hemos aprendido que no reside en las armas que empuñamos, sino en las decisiones que tomamos. Los humanos probaron esto no a través de la fuerza de las armas, sino a través de la aplicación estratégica de la misericordia. Un murmullo recorrió a través de los representantes reunidos. Muchos habían descartado los informes iniciales como propaganda o exageración. La idea de que la humanidad, una especie desconocida hasta hace unos años, había logrado superar por completo al imperio neriano parecía imposible. La almirante Chen dio un paso adelante, su presencia de alguna manera llenando la vasta cámara a pesar de su pequeño tamaño. En comparación con muchos de los representantes alienígenas, elegimos revelarnos hoy no para alardear de nuestra victoria, sino para extender una invitación. La galaxia se encuentra en una encrucijada, al igual que el imperio neriano lo hizo hace años. Cuando les mostramos misericordia por primera vez, pantallas holográficas se materializaron en toda la cámara, mostrando la notable transformación ya en marcha en la sociedad neriana. Astilleros militares siendo convertidos en centros de investigación, ACMS guerreros convirtiéndose en universidades de ciencia y filosofía, la temida flota imperial ahora liderando misiones humanitarias a mundos que una vez habrían conquistado a algunos de ustedes. Pueden preguntarse por qué mantuvimos nuestro engaño durante tanto tiempo. Se continuó porque elegimos parecer primitivos cuando podríamos haber surgido como una gran potencia hace años. La respuesta está en comprender que el verdadero cambio no puede ser forzado, debe crecer desde adentro. Hizo un gesto
hacia las pantallas que ahora mostró las interacciones tempranas entre humanos y nexanos, el rescate, las misiones comerciales, los intercambios cuidadosamente orquestados que habían plantado las semillas de la transformación. Podríamos haber derrotado al Imperio Nerian a través de la fuerza. Ella reconoció nuestra tecnología, nuestra síntesis biomecánica, nuestra comprensión de la física cuántica. Todo esto nos dio superioridad militar. Pero la victoria a través de la violencia perpetúa ciclos de venganza, y hoy elegimos un camino más difícil: la victoria a través de la comprensión en los niveles superiores de la Cámara. La delegación Sirex se movió incómodamente. Su propio imperio se había estado expandiendo rápidamente, siguiendo el modelo nexiano de conquista. Ahora sus archienemigos no solo se habían rendido, sino que abogaban por un enfoque completamente diferente a la civilización. Tus formas son débiles. El embajador Girex hizo clic en su traductor. Hablas de misericordia y comprensión, pero estas son las palabras de aquellos que temen el verdadero combate. El almirante Chen sonrió y de alguna manera esa simple expresión tenía más peso que cualquier amenaza. Dígame, embajador, ¿cuántas naves detectaron sus sensores de largo alcance cuando entró en este sistema? Las carpas del Sure Rex ondularon en confusión. 327 naves de varios tamaños, principalmente alrededor de esta estación. ¿Y cuántas naves están realmente presentes? Antes de que el embajador pudiera responder, el tejido cuántico del espacio pareció ondular. De repente, las pantallas holográficas mostraron el verdadero alcance de la presencia de la humanidad. Miles de naves biomecánicas se desfasaron ligeramente fuera del espacio-tiempo normal, rodeando la estación en una red tridimensional de poder que había sido completamente invisible a los sensores convencionales. La fuerza toma muchas formas. Chen continuó con calma, mientras la cámara estallaba en susurros conmocionados. La capacidad de destruir es un tipo de poder, pero la voluntad de mostrar misericordia, cuando tienes ese poder que es fuerza de un orden superior, se volvió para dirigirse a toda la asamblea. La humanidad pasó siglos preparándose para el primer contacto, viendo la galaxia desgarrarse con interminables guerras y conquistas. Podríamos haber emergido como conquistadores nosotros mismos, imponiendo nuestra voluntad sobre todos ustedes. En cambio, elegimos demostrar un camino diferente. La pantalla cambió nuevamente, mostrando los logros científicos y culturales que habían florecido en las regiones donde la influencia neriana se había transformado de ocupación militar a intercambio cultural. Mire lo que se ha logrado en solo 5 años de elegir la cooperación. Sobre conflicto, Chen instó: imagine lo que podríamos lograr juntos si todos eligiéramos caminar por este camino. El universo es vasto y sus misterios infinitos. ¿Por qué desperdiciar nuestro potencial peleando entre nosotros cuando podríamos estar explorando esos misterios juntos? En el silencio que siguió, incluso las especies más militantes se encontraron considerando sus palabras. La evidencia era innegable: la humanidad poseía tecnología más allá de todo lo que habían visto, poder militar que podría haber dominado la galaxia, pero habían elegido rebelarse no a través de conquista, pero a través de un acto de misericordia que había transformado a su mayor enemigo potencial en un aliado. El general supremo Kexi dio un paso adelante nuevamente. Su escala cambió en patrones que el traductor interpretó como una profunda convicción. Mi gente estaba equivocada durante milenios, creyendo que la conquista era el único camino a la grandeza. La humanidad nos mostró otro camino, no a través de la fuerza, sino a través de la sabiduría. Nos derrotaron por completo sin disparar un solo tiro. Transformaron nuestra sociedad sin derramar una gota de sangre. Ese es el verdadero poder. Mientras la asamblea digería estas palabras, la almirante Chen hizo su oferta final: la elección. Ahora yace ante ustedes. Toda la humanidad y el imperio neriano reformado extienden una invitación para unirse a nosotros en la construcción de algo nuevo, una alianza basada no en el miedo o la dominación, sino en el crecimiento mutuo y el descubrimiento del camino de la misericordia. No siempre es fácil, pero sus recompensas eco a través de generaciones. La cámara se llenó con los sonidos superpuestos de 100 especies, debatiendo, discutiendo, considerando, pero en ese momento viendo al poderoso imperio neriano pararse como iguales con los humanos que una vez habían planeado conquistar. Incluso los guerreros más endurecidos comenzaron a preguntarse si tal vez había sabiduría en este extraño nuevo camino. Los ecos de la misericordia parecía que podían alcanzar incluso los rincones más oscuros de la galaxia, y en esos ecos se encuentran las semillas de una transformación que remodelaría la civilización misma. 20 años después de la revelación de la humanidad a la galaxia, el sistema de almas albergó una reunión sin precedentes en la historia galáctica. Naves de todas las especies conocidas se movieron a través de la red cuántica a los espacios regulados alrededor de los anillos orbitales de la Tierra. Sus diseños eran tan variados como las civilizaciones que los crearon. Pero lo que realmente marcó este momento como extraordinario no fue su presencia, sino su propósito. La Academia de Ciencias Unificadas estaba abriendo sus puertas desde su oficina en la aguja central de la Academia.
La almirante Lina Chin, ahora retirada y sirviendo como la primera directora de la academia, observó cómo las naves atracaban en una estación masiva. La estructura en sí era un testimonio de los cambios de las últimas 2 décadas. Una combinación perfecta de ingeniería biomecánica humana, arquitectura Nexian Crystal y contribuciones de otras 2 docenas de especies. La última delegación ha llegado. Su asistente de IA informó que el equipo de investigación del Imperio Cerex está solicitando permiso para atracar. Chen sonrió ante la ironía. Cerex, una vez entre los críticos más militantes del enfoque de la humanidad, había estado entre los primeros en presenciar sus beneficios. Su experiencia en computación biológica había demostrado ser notablemente complementaria a la tecnología cuántica humana que condujo a avances que habrían sido imposibles para cualquiera de las especies solas. Se le concedió el permiso. Dijo volviéndose para mirar a su visitante. ¿Qué piensas? Viejo amigo, el general supremo KY, también retirado, ahora sirviendo como codirector de la academia, cambió sus escalas en un patrón de profunda satisfacción hace 20 años. Lideré la flota de batalla más grande en la historia nexiana para conquistar su mundo. Hoy ayudo a dar la bienvenida a estudiantes de toda la galaxia para aprender juntos. El universo parece tener sentido del humor y de justicia justa, agregó Chen, viendo a un grupo de jóvenes científicos nerianos guiar a sus colegas Cirx a través de los protocolos de armonización de campos cuánticos de la estación, aunque dudo que alguno de nosotros imaginara este resultado. En particular, su conversación fue interrumpida por un suave timbre, un recordatorio de que la ceremonia de apertura comenzaría pronto. Mientras abrían paso a través de los pasillos cristalinos de la estación, pasaron por espacios de aprendizaje, donde seres de docenas de especies trabajan juntos compartiendo conocimiento que había sido celosamente guardado hace solo 2 décadas. El auditorio principal era una maravilla de ingeniería que habría sido imposible antes de la gran colaboración. Los generadores de campos cuánticos permitieron que especies de entornos radicalmente diferentes ocuparan el mismo espacio cómodamente. Los campos de traducción habían evolucionado mucho más allá de la simple conversión del lenguaje. Ahora transmite contexto cultural y matices emocionales a través de los límites de las especies. Cuando Chen subió al podio, se enfrentó a una audiencia que representaba el cumplimiento de los sueños más antiguos de la humanidad y su mayor apuesta hace 20 años. Ella comenzó. Nos enfrentamos a una elección que cada civilización avanzada eventualmente encuentra. Habíamos desarrollado tecnología que podría habernos convertido en la fuerza dominante en la galaxia. Podríamos haber emergido como conquistadores imponiendo nuestra voluntad a través de una potencia de fuego superior y avances tecnológicos. Las pantallas holográficas alrededor del auditorio muestran escenas ABDS. Momento creo yo a la llegada de la flota nexiana, la revelación de las verdaderas capacidades de la humanidad y, lo más importante, la elección de mostrar misericordia en lugar de ejercer poder. En su lugar elegimos un camino más difícil. Demostramos que la verdadera fuerza no radica en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría para nutrir el crecimiento. Demostramos que la fuerza más poderosa del universo no son las armas cuánticas o las naves biomecánicas, sino la comprensión. Hizo un gesto hacia la audiencia reunida, donde los antiguos enemigos ahora estaban sentados uno al lado del otro mientras colegas y amigos miran a tu alrededor. Cada ser en esta sala representa una elección, no solo la elección de la humanidad de mostrar misericordia, sino la elección de cada civilización de aceptar la mano de la amistad. Incluso cuando la guerra podría haber parecido más fácil, las pantallas cambiaron para mostrar las transformaciones de los últimos 20 años. La antigua Acmai militar nexiana ahora centros de aprendizaje científico, filosófico y científico, los centros de computación biológica CERCS, alguna vez utilizados para diseñar armas, ahora desarrollar curas para enfermedades que han plagado a múltiples especies. Antiguos buques de guerra convertidos en naves de exploración que amplían los límites del espacio conocido. Esta academia, continuó Chen, representa más que un lugar de aprendizaje. Es un testimonio de lo que se vuelve posible cuando elegimos ver diferentes perspectivas, no como amenazas, sino como oportunidades. Cuando reconocemos que el verdadero poder no radica en dominar a los demás, sino en ayudarlos a crecer. Que se unió a ella en el podio, sus escamas cambiando patrones que los traductores avanzados interpretaron como una emoción profunda. Hace 20 años pensé que entendía el poder comandela. Flota más poderosa que mi gente jamás había construido, pero aprendí que el verdadero poder no radica en las naves que comandamos o las armas que manejamos, radica en las elecciones que hacemos y el legado que dejamos juntos. Activaron la pantalla final, una vista en tiempo real de la galaxia que mostraba la red de cooperación e intercambio que había reemplazado los viejos caminos de conquista y dominación. Los puntos de luz representaban estaciones de investigación conjuntas, centros de intercambio
Cultural y misiones de exploración cultivadas por múltiples especies trabajando en armonía el legado de dos elecciones, Chen concluyó una para mostrar misericordia y otra para aceptarla ha dado forma a nuestra galaxia, pero esto es solo el comienzo. El universo guarda misterios que solo estamos comenzando a comprender, desafíos que ninguna especie podría esperar superar. Sola juntos, aunque no hay límite para lo que podríamos lograr. Cuando concluyó la ceremonia y los seres reunidos estallaron en una discusión emocionada sobre las colaboraciones por venir. Chen se encontró reflexionando sobre ese momento hace 20 años, cuando la humanidad se había revelado a la galaxia. Habían apostado todo en la creencia de que incluso las especies más guerreras podían cambiar. Habían mostrado un camino mejor. La academia era una prueba viviente de que habían tenido razón en sus salones. Los antiguos enemigos se convirtieron en maestros y estudiantes trabajando juntos para descubrir los misterios de la existencia. Los hijos de los guerreros aprendieron a ser eruditos y los descendientes de los conquistadores se convirtieron en exploradores. Y en los espacios cuánticos cambiados entre las estrellas. Los ecos de esas dos opciones de mostrar misericordia y aceptarla continuaron extendiéndose hacia afuera, transformando todo lo que tocaban. La humanidad había demostrado que el mayor poder del universo no era la capacidad de destruir, sino la sabiduría para saber cuándo no hacerlo. Era una lección que la galaxia no olvidaría pronto.